anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo Muy buenos días para todos los que en esta mañana nos sintonizan. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Estamos llegando prácticamente a un fin de semana más. Los días transcurren en una forma rápida y apresurada. Y hoy tenemos nuevamente el privilegio de estar con todos ustedes, amigos y hermanos que durante la semana nos sintonizan a través de la radio y de la televisión. Y queremos en esta oportunidad extenderles una calurosa bienvenida, un abrazo y desearles que el Señor les pueda bendecir a todos los que durante la semana de lunes a viernes nos sintonizan y que Dios les pueda bendecir especialmente en este nuevo día que el Señor nos ha regalado. Queremos recordarles que estamos en Radio Costa Rica 930 AM, amplitud modulada. El teléfono de Radio Costa Rica es 905-2-930-930. Repito, teléfono Radio Costa Rica 930 AM 905-2-930-930. Y en señal para el mundo estamos en www.radiocrnet, www.radiocrnet. Ahí pueden localizar a Radio Costa Rica 930 AM. Recordamos, estamos de lunes a viernes. También estamos en Canal 54. En Canal 54 de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche pasamos el reprise del programa que se da en la mañana para que los que no pueden en la mañana pues tengan la bendición de escuchar los diferentes programas que compartimos con ustedes de lunes a viernes. Canal 54, 8, 9 de la noche de lunes a viernes. También queremos recordarles que tenemos YouTube para los que quieran contactarnos. Somos el Remanente Adventista CR. Puede buscarnos así en YouTube, Remanente Adventista CR. Y a través de Facebook usted puede hacer sus comentarios, preguntas, puede compartir ahí. Ahí hay muchos ya, hay más de 150 temas que durante el tiempo que Dios nos ha permitido estar aquí, están ahí para que usted pueda en las redes sociales buscar cualquier tema que usted quiera escuchar. Queremos recordarles que hay temas de familia. Los lunes la hermana Mari nos comparte temas interesantísimos en cuanto a los hijos, los padres y las obligaciones morales, espirituales y físicas de las familias. También queremos recordarle que los martes tenemos al hermano Arturo con el hermano Carlos con temas muy actuales sobre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Son temas que usted no debe de perderse porque es prácticamente el tiempo en que estamos viviendo. Los miércoles tenemos al hermano Freddy Peña con temas que tienen que ver mucho con las situaciones que están envolviendo al planeta, no solo en el aspecto humano, sino en el aspecto religioso, y muchas cosas que se están dando que no son tocadas o enseñadas por mucha gente, y nuestro hermano Freddy Peña nos está informando sobre muchas cosas interesantes que el mundo desconoce. Los jueves tenemos al hermano Will Chavarría con temas sobre algo importante como es la condición y lo que la iglesia necesita en este tiempo. Temas interesantísimos que nos está dando el hermano Will todos los jueves para que usted no se los pierda, para que usted conozca cómo tiene que estar la verdadera iglesia de Cristo viviendo en este tiempo. Y los viernes está aquí su anfitrión y hermano Alfredo Garita, su servidor, con temas sobre la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, temas que tienen que ver con el acontecimiento más importante que a través de la historia los seres humanos han anhelado y esperado, que es el regreso de Jesucristo por segunda vez a la tierra. Entonces les estamos invitando para que también recordemos que hoy es viernes, mañana es sábado, mañana es día de ir a la iglesia, mañana es el día de reposo en toda la Biblia, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20. Y Dios nos insta para que mañana nosotros podamos asistir a alguna iglesia. Nosotros de hecho queremos extenderle una cordial invitación
a nuestra iglesia allá en Coronado. Estamos ubicados de la bomba El Trapiche, es la primer bomba que va subiendo de Mall Don Pancho para arriba. Y llegas a la bomba ahí y a mano izquierda 400 metros al norte y 200 al este te vas a encontrar el complejo Las Huacas, es un gimnasio, ahí estamos al fondo. Te esperamos mañana para que nos acompañes a partir de las 8:45 de la mañana. Y estás invitado, invitada a un delicioso y exquisito almuerzo vegetariano. De hecho que mañana va a haber un almuerzo muy especial, ¿verdad? Así que queremos compartirlo contigo. Te esperamos mañana. Muy bien, quisiéramos mandar unos saluditos antes de tener la oración para abrir la palabra de Dios a todas las personas que nos sintonizan y nos escuchan, especialmente a una niña que se llama Amy. Ella canta en las iglesias. A su mamá, a su abuelito, a su tío, también a Mónica, doña Marlene en Guapiles, Gaby y Daniel en Desamparados, y al grupo de los 300, gente muy misionera que está trabajando en la predicación del Evangelio. A nuestro hermano Henry en Río Segundo de Alajuela, un abrazo, Henry, para allá a la distancia. Nuestro hermano Miguel, el papá de nuestro hermano Will Chavarría, en Guadalupe, y a los amigos y amigas que yo sé que me escuchan o nos escuchan ahí en Guadalupe, un abrazo para nuestro hermano Miguel. Para don José y doña Blanca, allá en el Carmen de Guadalupe, Barrio Las Américas, a doña Carmen en Ipiz, doña Socorro en Atillo, y su hermano allá en Cartago, creo que es por el lado de Tierra Blanca o Capellades, por ahí, y a la hermana Cinia y a su hija allá en Cartago, y a muchos más que quisiera mencionar por nombre, pero el tiempo no nos alcanza. Saludos y bendiciones para todos de parte de esta emisora. Y también hoy tenemos a nuestro hermano Jonathan en cabina. Jonathan, Dios te bendiga en esta mañana por ayudarnos para que este programa esté al aire. Muy bien, vamos a orar en esta mañana para pedir la bendición del Señor antes de abrir la palabra del Señor. Oremos. Amante Dios y Padre, Señor, muchas gracias por permitirnos estar nuevamente, Señor, aquí en Radio Costa Rica y poder compartir con nuestro querido y apreciado público, hermanos y hermanas, amigos y amigos, un tema tan interesante como es todo lo que se va a desarrollar antes de que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Y gracias, Señor, porque la Biblia, tu palabra, que es tu palabra, ha dejado suficiente advertencia y admonición para que ningún ser humano, Señor, pueda estar desapercibido o pueda ser tomado por sorpresa. Por lo tanto, Dios, ayúdanos para que nuestros sentidos puedan estar alerta y podamos, Señor, entender cuál es el propósito de nuestra existencia y también, Señor, el final de nuestra vida en este mundo. Que podamos entender, Señor, que Jesucristo vendrá para llevarse a sus hijos y darles el reino de los cielos. Bendice a todas las personas, Señor, que tienen esto en su corazón y bendice el programa en esta mañana. Te lo agradecemos en el nombre, Padre Santo, de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, queremos aprovechar al máximo el tiempo en esta mañana y decir que hemos venido estudiando en el Evangelio según San Mateo, el sermón profético de Cristo, que está en San Mateo capítulo 24. Hemos hablado del versículo 4 que dice, Jesús en el versículo 4, San Mateo 24 dijo, respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. El engaño es parte de la forma en que el enemigo seduce a las personas para introducir en la mente de la persona, en instituciones, iglesias, el engaño, el falsear la verdad. Y San Juan capítulo 3, versículos 19, 20 y 21, Jesús hace una definición de lo que es la condenación. ¿Por qué el ser humano se va a condenar? Y la condenación dice es cuando usted puede venir a la luz, al conocimiento, y usted dice, no quiero, no me parece, no estoy de acuerdo. La persona rechaza la luz y automáticamente sigue en oscuridad, en tinieblas, en ignorancia o en pecado. Y en algunos casos, ojalá que no sea el tuyo, es cuando la persona no quiere que su vida sea reprendida o su vida sea corregida. En San Mateo capítulo 24 hay un versículo de los versículos que hay, que son 51 versículos. El versículo 38 nos menciona, porque como en los días de Noé, San Mateo 24, 38, si no tienes Biblia, apúntalo para que lo llegues a revisar a tu casa. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró en el arca. Entonces la Biblia menciona
que la segunda venida de Cristo será una situación análoga, muy parecida a lo que ocurrió en el diluvio. Y una de las cosas en que el ser humano estaría prácticamente incurriendo en una forma ilícita sería en el asunto del matrimonio. El tema de la semana pasada lo puedes bajar en YouTube a través del Remanente Adventista CR para que puedas entender lo que vamos a decir en esta mañana. Hemos estado estudiando que hay dos instituciones sagradas, que son el sábado y el matrimonio. Se le dieron a Adán y a Eva en el Edén. Y tanto una como otra debe ser preservada. Está preservada en la palabra de Dios, pero también por su iglesia, por sus verdaderos hijos, por los fieles del Señor, debe de estar preservada y debe de estar guardada dentro de lo que es la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, en cuanto al asunto del matrimonio, recordemos que son instituciones de origen divino establecidas por Dios desde el Edén. Usted lo puede leer en el capítulo 2 del libro de Génesis. Ya lo hemos leído en el programa anterior. Y quisiera compartir con ustedes un pensamiento muy interesante en relación a esta institución, la institución del matrimonio. Dice el pensamiento que tengo aquí, dice, los estatutos, lo pone como un estatuto, como un mandamiento, concernientes al matrimonio, la herencia y la justicia estricta en cuanto al trato uno al otro, eran peculiares y contrarios a las costumbres y maneras de otras naciones, y fueron diseñadas por Dios para guardar a su pueblo separado de otras naciones. Aquí está hablando de Israel. Cuando tú estudias el Antiguo Testamento, Dios trató de darle estatutos, leyes, a los israelitas para que se mantuvieran separadas de otras naciones. Y dice la palabra, fueron diseñados por Dios. La necesidad de estos para preservar al pueblo de Dios de llegar a ser como las naciones que no tenían el amor y el temor de Dios es el mismo en esta era corrupta. Cuando la transgresión de la ley de Dios prevalece y la idolatría existe en extensión temerosa, veamos, hermano y hermana, amiga y amiga, cómo se encuentra el mundo en relación a esto. Veamos cómo está la institución del matrimonio, porque aquí está hablando de tres puntos importantes: matrimonio, herencia y justicia. Dice, si el antiguo Israel necesitaba tal seguridad, nosotros la necesitamos aún más, para guardarnos de ser completamente, y escuche, completamente confundidos con los transgresores a la ley de Dios. Entonces aquí está hablando de que es muy peligroso, porque puede ser que nos estén confundiendo o nos estén engañando y estemos creyendo que Dios ha hecho cambios o que Dios ya no establece sus leyes como las estableció en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento es prácticamente una confirmación la que Jesús hizo de sus leyes. Recuerden que cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, y no es que le quita, le agrega más. Le agrega más. Y no quiero meterme en esa parte para no desviarme. Pero queremos decir es que el asunto del hogar, del matrimonio, es una institución de origen divino. Como institución de origen divino tenemos que tener mucho cuidado, porque así como cuidamos la institución del sábado y la consideramos sagrada, igualmente la del matrimonio tiene la misma afinidad. En el libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 4, Hebreos 13, 4, lo leímos en el programa anterior, dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero, ese pero es para que te detengas ahí, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Noten que en ese versículo, como algunos de la Biblia, menciona que Dios tendrá prácticamente personalmente determinar un fallo de juicio para los adúlteros y los fornicarios, y lo vamos a ver dentro del desarrollo del programa. Ahí aparece la palabra adulterio y fornicación, y quisiéramos recordarles, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que lo que estamos enseñando aquí es prácticamente lo que la Biblia te enseña de lo que te puede impedir entrar al reino de los cielos si te engañan o te confunden. O ojalá que no sea así. O tomas ya una posición de no quiero, no me parece, y al final te puedas llevar una sorpresa.
Por lo tanto, queremos que estudies la Biblia, que compartas estos versículos y que veas que esto es palabra de Dios, es Biblia, la palabra del Señor. Entonces hace la separación entre adúlteros y fornicarios. Buscando en el diccionario la palabra adulterio, la definición es la siguiente: mantenimiento de relaciones sexuales extramatrimoniales. Repito, mantenimiento de relaciones sexuales extramatrimoniales, estando casado el hombre o la mujer o ambos. Ahí está la definición de adulterio, relaciones sexuales después de casados. Esa es la definición de adulterio, la misma que enseña la Biblia. La palabra fornicación en el diccionario lo define lo siguiente: tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Entonces aquí vemos que adulterio y fornicación son dos actos ilícitos condenados por Dios en la palabra del Señor, uno dentro del matrimonio y otro fuera del matrimonio. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 19, yo le invito para que lo busques, si no lo tienes ahí, te repito, apúntalo para que lo revises en tu casa. El versículo 7, 8 y 9, hablando Jesús sobre el asunto del matrimonio y del divorcio. En el versículo 7 de San Mateo 19, Jesús dice en el 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Bueno, la palabra repudio, habíamos dicho anteriormente, que es rechazar a la esposa legalmente a través de un sistema judicial o un sistema de gobierno. Podríamos decir en estos días lo aplicaríamos a través de un abogado, ir a un bufete y adquirir el divorcio legalmente ante las leyes del país. Entonces esta gente le dice a Jesús: ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y quiero recordarte que en el libro de Malaquías, el capítulo 2, menciona la Biblia que Dios detesta, Dios aborrece el repudio. Entonces, cuando ellos hacen la pregunta, aquí tenemos que decir lo siguiente: mucho cuidado tenemos que tener nosotros con lo que muchas veces le pedimos o le decimos a Dios que queremos. Porque en el Antiguo Testamento hay muchas veces donde el pueblo pidió cosas, o el ser humano pidió cosas que no era la voluntad de Dios. Y en su obcecada obstinación presionaron a Dios. Y Dios condescendió oyendo sus oraciones, y las consecuencias fueron terribles. Entonces, mucho cuidado con lo que le pedimos a Dios, porque Dios muchas veces permite para que nosotros veamos que también Él respeta nuestro libre albedrío. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque lo que pedimos o lo que hacemos debemos de buscar siempre, hermanos y hermanas, amigos y amigos, que sea la voluntad de Dios. En el versículo 8 de capítulo 19 de San Mateo, Jesús le responde: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Nuevamente Jesús los vuelve a llevar y dice: por la dureza, por ser carnales, por no ser espirituales, por ser desobedientes. Pero al principio no fue así. Y Jesús, noten que le agrega ahí en el versículo 8, en el versículo número 8, dice: más al principio no fue así. Le agrega la palabra más, y la palabra más quiere decir aumento o superioridad. O sea que ya no es que al principio no fue así, más al principio. O sea, Jesús les está diciendo: lo que ustedes querían por su desobediencia y de pecado no estaba dentro de mis planes. Yo no quise darles eso. No quise que entre ustedes existiera el divorcio y menos el repudio, pero como ustedes lamentablemente fueron desobedientes, se les permitió. Pero el principio, el plan original de Dios, el plan que yo tenía como dueño de todo el universo, no era ese, no era el plan que Dios quería. Entonces en el versículo número 9 dice el Señor Jesús: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, escuche el versículo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces la única causa por la cual el matrimonio se puede disolver es por fornicación. Ya la semana pasada habíamos explicado que era fornicación en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 22, ahí usted lo puede leer. La Biblia enseña que la fornicación y el adulterio están muy
correctos en relación a lo que el diccionario enseña. Entonces no hay posibilidad donde el adulterio le permita a una persona contraer un segundo matrimonio. La única razón es la fornicación. Y fornicación habíamos dicho que era prácticamente, según la Biblia, cuando las personas, la mujer había engañado al hombre y el hombre descubría que la mujer había estado cometiendo actos sexuales fuera del matrimonio desde casarse, y si la luna de miel, la noche de la luna de miel del matrimonio, el hombre descubría, podía despedirla y así podía volverse a casar. Era la única razón. Y vea qué interesante, porque ya Jesús menciona que cuando la única razón es fornicación, el versículo 9 dice, y se casa con otra adultera. O sea, si el hombre despide a la mujer por una razón que no sea fornicación, por cualquier otra causa, vive en adulterio. Y menciona, y el que se casa con la repudiada, también adultera. O sea que si una pareja se casa y se separan sin haber habido fornicación, las personas que se unan con estas dos personas viven en adulterio. Eso dice el Señor Jesús en el versículo número 9. Eso lo dice la palabra del Señor. Y usted tal vez estará asustado escuchando estas leyes divinas. Lo que sucede, hermanos y hermanas, que estamos viendo en un mundo donde hemos venido durante casi más de 6,000 años de pecado, arrastrando en muchas áreas del diario vivir y en sí de lo que nos rodea, mucha desobediencia, mucho desorden, y nuestros pensamientos están prácticamente más en nuestras necesidades y emociones que no en los principios, en los estatutos y en las leyes divinas. Por eso el mundo está como está, y por eso las iglesias, especialmente ya que estamos hablando de nosotros, los que luchamos por el cristianismo, estamos viendo el deterioro en esta institución divina como es el matrimonio. Cuando los discípulos están escuchando la conversación de Jesús en el versículo número 10, vea qué interesante, ve la respuesta de los discípulos. Mateo 19:10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, si la única razón es la fornicación y esta mujer me sale con alguna dificultad en mi vida matrimonial y no puedo despedirla, entonces mejor no nos casamos, nos quedamos solteros. Qué interesante, lo entendieron bien ellos, que la única razón era la fornicación, el adulterio no existía como para posibilidad de dejar a la mujer, repudiarla, adquirir un documento legalmente con las leyes civiles del país y separarse de la esposa y abandonarla. Entonces, qué interesante, porque Jesús en el 11 le responde. Entonces Él les dijo, San Mateo 19:11, no todos son capaces de recibir esto, sino a quienes ellos se les es dado. ¿Qué está diciendo Jesús aquí, hermano y hermana, amigo y amiga? Muy sencillo. Cuando ellos dicen que si esta es la situación, cuando uno se casa, la única razón es fornicación, no conviene casarse, pero Jesús corrige algo. Porque aquí la creación de los discípulos hay un error que ellos están cometiendo. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre y a la mujer para que fueran una pareja. Entonces, dentro del plan divino, el hombre y la mujer tienen necesidades como ser humano para estar en compañerismo. La institución matrimonial está tanto en la mujer como en el hombre. El hombre quiere ser padre, quiere ser esposo, quiere tener una familia. La mujer también, la mujer quiere ser madre, esposa, saber lo que es tener hijos. Eso está en nuestras leyes internas. No necesitamos ser muy religiosos para entender esto. Entonces, el matrimonio y la necesidad de tener un compañero o una compañera es de origen divino, está en nuestra estructura. Entonces, cuando la persona dice, no, mejor me quedo así, o para qué casarse, no me interesa, está prácticamente, Dios le respeta, pero no está dentro del plan divino. Porque el plan divino es que el hombre y la mujer lleguen a tener, casarse y tener hijos. Si esto no fuera así, imagínense que Adán y Eva hubieran tomado esta posición. No habrían hijos y el mundo no existiría. Entonces, parte del plan de Dios es de que nosotros debemos dentro de nuestras posibilidades, lograr algún día, si somos solteros, casarnos y formar un hogar. Es el plan que Dios tenía. Entonces Jesús corrige todo eso. Muy bien, hasta aquí vamos a resumir lo siguiente. Estamos en el año 2015, prácticamente de Adán
a Cristo en lo que es el aspecto de años de pecado, desde la edad de Adán hasta Cristo hay 4000 años de historia de pecado. De Cristo aquí hay 2015 años. Estamos en el año 6015 y déjame decirte que este asunto del matrimonio ha sido una institución que el enemigo, Satanás, con sus sofismas y engaños, ha tratado de destruir. Y noten ustedes que, bueno, estamos viendo un mundo donde hay matrimonios entre hombres, entre mujeres, como dijo Jesús, casándose. O sea, esta institución ha sido violentada terriblemente. Pero en relación a lo que estamos diciendo en esta mañana, podemos decir lo siguiente: si el adulterio y la fornicación fuera lo mismo, yo te hago una pregunta: ¿dónde dice la Biblia que es lo mismo? ¿Dónde dice la Biblia que adulterio y fornicación es lo mismo? Porque puedes revisar toda la Biblia y siempre las dos palabras están totalmente separadas. Una dentro del matrimonio y otra fuera del matrimonio. Ahí nos daríamos la primera pregunta: ¿dónde dice la Biblia que es lo mismo? Ahora, ¿cómo podría estudiar la gente la Biblia si no se respeta la Biblia tal y cual está escrita? O sea, imagínense niños, jóvenes, adultos, ancianos que tienen una Biblia en todo el planeta, tendrían que ver quiénes enseña o quiénes explica, porque no podrían entender la Biblia. O sea, la Biblia sería como exclusivamente como cuando la Iglesia Católica te leía la Biblia. Yo recuerdo que leían la Biblia en la misa. Yo fui católico y el sacerdote, venían los monaguillos y echaban incienso. El sacerdote de negro se volvía de espalda y leía la Biblia en latín. Nosotros no sabíamos que estaba leyendo. Igualmente, entonces, al pensar de que la Biblia no podemos entender su significado tal y cual está, la pregunta sería, o tendríamos que depender exclusivamente de sacerdotes y de pastores para que nos enseñen y nos expliquen. O sea, el ser humano no estaría capacitado. Tendría que buscar prácticamente un sistema doctrinal o un sistema teológico para que le puedan explicar. Y por eso, hermanos y hermanas, por eso el mundo está como está. Las iglesias están como están y usted ve la condición de muchísimos pastores y ni de qué hablar de los sacerdotes de la Iglesia Católica. Totalmente viven extraviados a la luz de la Biblia porque prácticamente se han atribuido un derecho que Dios no les ha dado, de interpretar la Biblia y establecer muchas enseñanzas y doctrinas que no están a la luz de la Biblia. Pero Dios te llama a ti y a mí para que entendamos de que Dios ha dejado su palabra para todo aquel, como dijo Jesús, que es manso y humilde de corazón, que teme a Dios. Tú lees la escritura y tal como está escrito, la Biblia fue escrita para que la entienda el sabio tanto como el ignorante, el pobre como el rico. Está hecha para todas las clases y para todas las edades. Y si no, déjame decirte que hay 3 versículos que te invito, antes de ir a una pausa musical, que quiero leer rápidamente, los puedes anotar. 1 Corintios capítulo 4, versículo número 6, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Habla Pablo, ¿verdad? Pablo que está hablando, por amor a vosotros, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No pensemos más de lo que está escrito. No vayamos a una doctrina, a una enseñanza teológica que no tiene prácticamente un escrito está contundente. Cuando te desvían y te dicen, mira, es que esta palabra significa esto, que esta palabra significa el otro, es que se tomó tal decisión, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque aquí dice que no pensemos más de lo que está escrito. En San Mateo 5, 17 y 18, Jesús dijo, no penséis, ni lo lleve al pensamiento, no lo lleven, que he venido a abrogar o a quitar. No he venido a abrogar ni a quitar, sino he venido a cumplir. Porque la ley sobre el matrimonio la estableció él en el Edén. Y en Apocalipsis 22, 18 y 19, dice ahí bien claro que el que le añada a la Biblia, a la palabra de Dios, una jota, una tilde, o le añada, Dios le va a añadir las plagas finales cuando Él venga. Y es el que le añada. Y el que le quite a la Biblia, dice que Dios quitará su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, debemos de apreciar bien y respetar lo que la Biblia tiene como un escrito está. Muy bien, vamos a ir a una pausa musical. Ya continuamos. Gracias por su sintonía. Dios cuidará de ti, sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti.
sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en la aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas van sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Amén. Qué hermoso. Dios es el dueño de todo lo que existe y nosotros somos un especial tesoro para Él. Y mientras temas y confíes en Dios y cada día eleves tu alma a Él, Dios siempre cuidará de ti. Es una promesa de la palabra de Dios. Muy bien, queremos recordarles, somos el Remanente Adventista CR. Remanente Adventista CR. Nos puede contactar a través de YouTube. Ahí nos puede contactar y puede bajar todos nuestros programas que está en Facebook. Queremos recordarle que para consultas y oración, nuestro teléfono es el 8314-7619, 8314-7619 para consultas y oración. Nuevamente repito, somos el Remanente Adventista CR. Gracias por su sintonía. Queremos continuar con el tema en esta mañana. Hay un versículo en 2 de Corintios, capítulo número 5. Anote ese versículo para que en su caso usted lo pueda leer. Este versículo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo número 10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay infinidad de versículos, hermana y hermano, donde se establece que todo ser humano tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo y va a ser juzgado de acuerdo a lo que haya hecho dentro de su cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso es muy importante que grafiquemos y vayamos hilando en relación con mucho cuidado a esta institución sagrada que es el matrimonio. Y la Biblia tiene mucha admonición y mucha enseñanza en relación al tema de lo que es el juicio y por qué el ser humano puede perderse o puede salvarse. Y en cuanto a lo que hemos mencionado, la institución del matrimonio, podríamos decir lo siguiente en esta mañana. Sí es importante que los líderes religiosos son puestos por Dios, no solo para predicar la palabra y cuidar la grey de Dios, sino también para enseñar la verdad. Para enseñar la verdad. Hay un libro muy hermoso que fue escrito para pastores, para líderes religiosos. Yo tengo ese libro, se llama Testimonios para los Ministros. Hay un capítulo que se titula La Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios. Y en la página 44, en algunos la página 47, pero está en ese capítulo, hay un pensamiento que dice lo siguiente.
Las falsas doctrinas constituyen una de las influencias que actúan en la iglesia, falsas doctrinas en la iglesia, e introducen en ella, en la iglesia, aquellos que tienen el corazón inconverso. ¿A quienes se introducen en la iglesia cuando hay doctrinas espurias o falsas? ¿A quién se introduce ahí? Aquellos que tienen el corazón inconverso. Aquí por eso muy importante, el hermano Will nos predicó hace algunas semanas atrás el tema del trigo y la cizaña. Por eso en la iglesia también hay cizaña, porque cuando en una iglesia hay una doctrina falsa o hay varias, imagínense, ¿verdad? Los de corazón inconverso que tienen una práctica, un hábito, una costumbre que la Biblia no aprueba, pero que la iglesia aprueba, pues hayan cabida en la iglesia. Entonces dice que esta gente son gente de corazón inconverso. Qué interesante. Jesús vino a nuestro mundo para rectificar errores y restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Recordemos que en la mente de los maestros de Israel habían sentimientos erróneos acerca del matrimonio. Ellos estaban anulando la sagrada institución del matrimonio. El hombre estaba endureciendo de tal manera su corazón que por la más excusa más trivial se separaba de su esposa, o si se prefería, dice, se separaba de ella, de los hijos, y la despedía. Esto era considerado como un gran oprobio y a menudo imponía a la repudiada sufrimientos agudísimos. Cristo vino para corregir estos males y cumplió su primer milagro en ocasión de un casamiento, anunciando así al mundo que cuando el matrimonio se mantiene puro y sin contaminación, es una institución sagrada. De esto vamos a hablar en un momentito. Entonces, Cristo vino, hermanos y hermanas, vino a corregir esto que estaba pasando en el tiempo de los maestros israelitas, que se está aplicando en este tiempo. Otro pensamiento hermoso que tengo aquí, hablando sobre el juicio, dice, se abrió otro libro en el cual estaban anotados los pecados de los que profesan creer la verdad. Esto va directamente a aquellos que creemos como dirigentes o como líderes o creemos que somos parte del pueblo de Dios, va este pensamiento. Bajo el encabezamiento del egoísmo venían todos los demás pecados. Había también encabezamiento en cada columna y debajo de ellos, frente a cada nombre, estaban registrados en sus respectivas columnas los pecados menores. Bajo la codicia venían la mentira, el robo, los hurtos, el fraude y la avaricia. Bajo la ambición venía el orgullo y la extravagancia. Los celos encabezaban la lista de la malicia, la envidia y el odio y la intemperancia. Y vea qué interesante, porque oiga lo que sigue. Otra larga lista de crímenes terribles. Ya hace aparte, crímenes terribles. Y viene, dice, como la lascivia, el adulterio y la complacencia de las pasiones animales. Es un tema muy delicado esto, el asunto del matrimonio, amigo y amiga, hermano y hermano. Es un crimen terrible. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando se encontraba una pareja en adulterio o en fornicación, tenían que morir apedreados, porque las consecuencias y secuelas que traía para el hogar, para la nación y para la sociedad eran terribles. Entonces Dios en esta relación prácticamente no negociaba absolutamente nada. El matrimonio es una institución sagrada establecida por Dios y tiene sus parámetros y enseñanzas de origen divino. Entonces, a nosotros en este tiempo se nos está complicando mucho porque lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde se han abierto muchas puertas para que dentro de esta institución hay mucha gente que ha violentado esto y mucha gente cree que está bien lo que está haciendo. Entonces tenemos mucha admonición en cuanto a esto. Y yo quisiera preguntarte, si eres soltero, te daría un consejo. Eso me lo decía mi mamá. Me decía, hijo, el día que te quieras casar, habiendo tantas mujeres solteras, no busques una mujer casada, porque tiene dueño ella. Siempre busca una mujer soltera. No te metas con una mujer casada. Mi mamá me lo decía de noche. En paz descanse y gracias por su consejo. Lo mismo, si eres una muchacha soltera, hay miles, millones de jóvenes solteros. No te metas con un joven, con un hombre casado. No busques problemas. No te compliques la vida. Ten mucho cuidado con eso. Lo mismo, los que nos hemos casado, la pregunta es esta. Cuando nos casamos,
¿Por cuánto tiempo dijimos que nos íbamos a casar con la compañera o el compañero? No dijimos, o no te acuerdas que en algún momento dijiste, hasta que la muerte nos separe. ¿No fue eso lo que declaraste delante de los ángeles y del ministro sacerdote donde estuviste ahí en la iglesia? ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Te has puesto a pensar en eso? La semana entrante vamos a considerar en relación a eso. Y vamos a hablar sobre lo que es el tema del divorcio la semana entrante. Estamos tocando la institución matrimonial todavía. Estamos en el segundo tema. En San Juan capítulo número 2, San Juan capítulo número 2, está registrado ahí, en San Juan capítulo número 2, está registrado ahí, cuando Jesús, después de haber venido del desierto, ahí del desierto, prácticamente él llega casi 2 meses de ausentarse porque se separó del hogar de su madre María y empezó su misión. Y entonces, donde nuevamente se volvió a encontrar a Jesús, se lo encontró prácticamente en las bodas de Caná de Galilea. Ahí se encontró Jesús a su madre. Y ustedes conocen la historia. ¿Por qué mencionamos en esto en esta mañana? Porque ustedes conocen que él hizo un milagro ahí, convirtió el agua en vino. Y con su presencia, sancionó y bendijo la institución del matrimonio. Y quisiera decirle en esta mañana que cómo era que los judíos celebraban las bodas. ¿Cómo era una boda judía? Recordemos que Israel como nación, las leyes que tenía y la mayoría de sus ceremonias eran de origen divino. Por lo tanto, algunos escritores nos dan reseñas sobre cómo era una boda para el pueblo hebreo, para los judíos, los israelitas. Hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes y nos relata sobre la historia de este acontecimiento en las bodas de Caná de Galilea. Dice lo siguiente: una boda entre los judíos era una ocasión impresionante. Impresionante, dice. Y el gozo que se manifestaba en ella no desagradaba al Hijo del Hombre, a Jesucristo, todo lo contrario. Al asistir a esta fiesta, Jesús honró el casamiento como institución divina. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Usted lo puede leer en Efesios 5. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de bodas simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevara la esposa a la casa del Padre y los redimidos juntamente con el Redentor se sentarían a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, qué interesante, porque así como la institución del matrimonio se compara con la relación entre cuando Cristo esté allá en eternidad con las bodas del Cordero, con su iglesia pura, sin mancha, sin arruga, lo puedes buscar en Efesios 5, dice que hay una relación en esta institución sagrada que es el matrimonio. Entonces, el asunto del matrimonio no es simple y sencillamente la decisión de que un hombre y una mujer se casan, sino que tiene que haber una ceremonia a través de una iglesia donde hay un ministro divinamente que ha sido designado para esto, para que él prácticamente oficie una ceremonia matrimonial. ¿Y por qué estamos diciendo esto en esta mañana? Porque lamentablemente estamos viendo en tiempos donde otra de las cosas que prácticamente ha venido a deteriorar la institución matrimonial es que una muchacha y un muchacho deciden simple y sencillamente casarse y entran a una oficina y los casa un abogado y se van para la casa. Y el día de mañana no funciona y se vienen con el abogado y otra vez se divorcian. Eso es lo que se llama un casamiento civil, un casamiento hecho por el ser humano. Y saben qué interesante, porque hay un libro que hemos recomendado que es la historia documentada del cristianismo. Hay un capítulo que se llama La Biblia y la Revolución Francesa. Yo te invito para que en ese libro busques en ese capítulo la Biblia y la Revolución Francesa. ¿Qué fue lo que hizo Francia en el tiempo de la Revolución? Yo te lo voy a leer textualmente para que lo anotes en esta mañana
y lo puede revisar en este libro, La Biblia y la Revolución Francesa. Está en Historia Documentada del Cristianismo y esto fue lo que hizo Francia. Escuche. Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Durante la revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Note que la situación corrompida de Sodoma y Gomorra fue lo que vino a traer la destrucción sobre esta ciudad. Y algunos ya saben que esto se ha predicado, se ha enseñado en muchísimas iglesias. Y el historiador presenta junto al ateísmo la prostitución de Francia, tal como nos lo da la profecía, íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión. Oiga, íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial. ¿Cómo la redujeron los franceses? Escuche, el contrato más sagrado que puedan hacer seres humanos, el contrato más sagrado que puedan hacer los seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuyen eficacísimamente a la consolidación de la sociedad. ¿Cómo fue que Francia vino a deteriorar esta institución? Escuche, a un mero convenio civil de carácter transitorio. A un mero convenio civil de carácter transitorio. Es lo que estamos viendo ahora en los bufetes y donde hay abogados y leyes civiles. Que dos personas cualesquiera podían celebrar o deshacer a su antojo. Y ahí queda el pensamiento como en puntos suspensivos. Y cuando yo leo esto, hermano y hermana, amiga y amiga, y veo qué es lo que está pasando en el planeta, ¿verdad? Inclusive hay muchísima gente que no quiere casarse, viven juntados. Ahí es peor porque viven en fornicación si son solteros, están practicando la fornicación. Pero la cita no termina ahí. Vea qué interesante, la cita dice lo siguiente, pensamiento. Si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, o sea, en la vida dentro del hogar, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado para degradar la institución del matrimonio. Qué delicado este asunto. O sea, Dios estableció cómo debe de ser una boda, el compromiso, la boda, todo lo que tiene que ver en relación a una fiesta como esta, de origen sagrado, donde deben haber toda la familia, la actividad, todo lo que conlleva una boda, la preparación. En Francia la redujeron a un mero convenio civil, en un bufete, en una oficina. Y dice ahí que si los demonios se hubieran propuesto inventar algo que perpetuaría de generación en generación, esta causa o esta manera de pensar o esta forma de rebajar la institución matrimonial fue un plan exitoso para Satanás. Y en ese tiempo, una mujer muy notable, muy famosa, doña Sofía Arnould, que se distinguía por su conocimiento y por su sabiduría y sus dichos y frases célebres, definió, oiga lo que dice, definió el casamiento republicano como, y escuche esto, el sacramento del adulterio. El sacramento del adulterio, en donde también el Señor fue crucificado. En Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. Fue una persecución que crucificó a Cristo, a los que profesaban el Evangelio, las verdades establecidas por la palabra, y también a los discípulos que predicaron y enseñaron esto. Entonces, apreciado hermano y hermana, amigo y amigo,
Las personas que se han casado en un buffet, ante el país no hay problema. Ante Dios viven en fornicación. No hay negocio, la palabra de Dios es bien clara. Hoy estás escuchando esto y déjame decirte que si no tienes problema con esto, gracias a Dios porque no tienes problemas. Pero si sabes que alguien está en problema con esto, con mucho amor y cariño, debes ayudar a la persona. Porque esto será prácticamente una sorpresa para aquellos que cuando Cristo venga o bajen a la sepultura, viviendo en este pecado, no entrarán al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Igual como la Biblia te habla de un borracho o alcohólico, de un ladrón, de un asesino, de un hechicero, de un homosexual, de una lesbiana. Hay una lista de un mentiroso, de un idólatra. La Biblia dice que ninguno de estos entrará en el reino de los cielos. Igualmente, el adulterio y la fornicación, una institución de origen divino, sagrada, que tiene que hacerse como Dios establece, el ser humano la violentó. Francia la violentó, llevándola a un mero convenio civil. Y ahí degradaron esta institución y dice ahí que esto se mantuvo de generación en generación y en nuestros días es la misma situación. También quiero decirte algo, padre y madre de familia, mantén estos principios, estas verdades bien claras en tu hogar, en tu casa, con tus hijos y con tus hijas. Porque hemos dicho aquí que nosotros como padres y como madres somos responsables de esto, por las decisiones de nuestros hijos. Y debemos de avalar lo que es bueno, pero también rechazar lo que es malo. No vamos a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. No vamos a poner lo dulce por amargo ni lo amargo por dulce. Y a los que ocupamos responsabilidades en una iglesia, Dios nos va a pedir cuenta por la forma en que están viviendo nuestros amados y queridos miembros en nuestras iglesias. Se nos ha llamado a ser reparadores de portillos, a cuidar la iglesia, a ayudar a las familias, a enseñarles lo que la Biblia dice, lo que Dios establece, y más cuando es una institución sagrada como el matrimonio. Hay mucho sobre esto. Aquí lo que estamos prácticamente es como diríamos los ticos, superficialmente viendo esto, pero hay mucho material que se ha escrito sobre esto que lamentablemente el enemigo ha ocultado y también mucha gente no quiere enseñar ni quiere decir porque no quieren tener problemas y porque no quieren tener enemigos. Pero la verdad de Dios es su palabra y mientras la Biblia exista vamos a enseñar. El remanente adventista vamos a enseñar la Biblia y la palabra de Dios tal y cual está escrita. Y como hemos dicho, la historia corrobora todo esto que estamos compartiendo con ustedes cada semana. Antes de despedirnos, muchas gracias por su atención. Que Dios nos ayude para que podamos corregir, mantener en nuestra vida lo que es de Dios. Y que recordemos que lo más importante para el ser humano, donde quiera que sea, es alcanzar la eternidad. Los que somos padres y madres de familia, luchemos para llevar a nuestros hijos a la eternidad. Ayudémosles, porque ellos están en un mundo muy difícil, lleno de costumbres y de muchas cosas que lamentablemente se están escuchando a través de los medios publicitarios. Y nuestros hijos no están exentos de estas cosas. Dios nos llama a nosotros para que seamos personas que con ayuda del Señor en una forma humilde y sencilla podamos ayudar a nuestro país, a nuestras iglesias, a nuestras familias y a la gente con la que nos relacionamos diariamente. Con mucho cariño y amor enseñarle a la gente estas cosas y decirles que Jesús viene y Jesús viene por un pueblo que ha luchado para separarse de todo aquello que es pecado. Porque lo que llevó a la cruz del Calvario a nuestro amado Salvador fue el pecado. El pecado fue lo que lo crucificó a Él. Y finalmente, aunque todos somos pecadores, pero Jesús viene por pecadores sin relación con el pecado. Te invito en esta mañana para que tomes decisiones y muy importante, si no estás yendo a una iglesia, por favor la Biblia te motiva, te dice que debes de ir a la iglesia. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino reuniéndonos y exhortándonos cada día más, tanto veis que el día del Señor se acerca. Hay una necesidad en nuestras leyes, no necesitamos ser muy religiosos para darnos cuenta que necesitamos ir a alguna iglesia.
Busquemos, apreciado amigo, hermano, hermana, de ir a la iglesia. Mañana sábado, todas las iglesias adventistas están abiertas a partir de las 8:45 de la mañana. Los domingos también para nuestros hermanos que no guardan el sábado. Por lo menos si no están yendo a la iglesia, vayan por lo menos el domingo en la iglesia. Empiecen por ahí y Dios poco a poco les va a ir ayudando. Necesitamos retomar el asistir a la iglesia con la familia y no quedarnos en la casa. Dios sí llama en esta hora para que tomes esta decisión. Y recordarte pues que mañana te esperamos, ¿verdad? En la iglesia La Verdad Presente. Estamos en Coronado. De la Bomba El Trapiche, 400 Norte y 200 Este, Complejo Las Huacas. Ahí está el Complejo Las Huacas, es un gimnasio grande. Nosotros estamos ahí al fondo. Quiero darte mi número de teléfono. Soy su amigo y hermano Alfredo Garita y mi teléfono es el 88 54 54 64. Si mañana viajas allá y te extravías, me llamas y yo con mucho gusto te recojo en algún lado en Coronado y te llevo para que estés en la iglesia y para que compartamos un delicioso almuerzo. Muchas bendiciones este fin de semana. Cuídese mucho, mucho cuidado donde anda, a la hora que llegue. Trate de que no le coja la noche en la calle. Que Dios te bendiga mucho y a ti, a toda tu familia, a todos nuestros hermanos que nos sintonizan y nos escuchan. Bendiciones y Dios les guarde. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder